Ahora vamos a ver los caracteres del acto administrativo y para finalizar con el tema del acto administrativo, los actos administrativos irregulares, que son los actos administrativos inexistentes o los actos administrativos nulos. Con respecto a los caracteres del acto administrativo, son aquellas, modalidades que se presumen de todos los actos administrativos. Y ellos son la presunción de legitimidad, juridicidad o legalidad, la ejecutividad, la ejecutoriedad, la estabilidad y la impugnabilidad. La presunción de legitimidad es denominada también presunción de validez. Consiste en la suposición de que el acto administrativo ha sido dictado con arreglo a derecho, es decir, al orden jurídico. No nos podríamos imaginar que la administración pública, que digamos es una de las formas de manifestación del Estado, de plano haga actos ilegales. Por eso el principio es una presunción, o sea, se presume que toda la actividad administrativa es legal, es conforme a la ley, al orden. Y de no ser así, podría, digamos, ser cuestionada y se justificaría la desobediencia de sus decisiones, ¿no es cierto? Y esto puede suceder si el acto administrativo tiene algún vicio. Las consecuencias de que un acto goce de presunción de legitimidad, entre otras, son que no hace falta que la justicia declare la legitimidad del acto. Como dijimos, cada vez que se dicta un acto se presume que es válido, que es legal y que por lo tanto se cumple. Los actos administrativos no pueden ser a su vez anulados de oficio. Es decir, deberían ser pedidos por la parte. Habíamos visto que uno de los efectos del acto administrativo eran efectos individuales y directos. Bueno, la parte afectada, a quien va dirigida el acto, podría pedir que el acto sea anulado, ¿no es cierto? También el acto administrativo significa que debe ser cumplido por los particulares y los funcionarios. Y ante la duda de que un acto sea legal o ilegal, siempre hay que interpretarse por la validez, es decir, sostener el acto. Respecto a la ejecutividad, el acto administrativo es regular, quiere decir que una vez emitido produce todos los efectos, por lo que debe cumplirse y ejecutarse, dado que es obligatorio a partir de la notificación. Nosotros habíamos visto anteriormente que si un acto no está notificado, mal podría enterarse la persona a quien va dirigida sobre la emisión del acto. Por lo tanto, ejecutividad significa que el acto es obligatorio, debe cumplirse. Ya vimos que se presume que es legítimo y por lo tanto a quien va dirigido debe cumplirse. El carácter de ejecutoriedad significa que habilita a los órganos que ejercen la función administrativa a disponer la realización o el cumplimiento del acto sin intervención judicial, apelando excepcionalmente a la coacción dentro de los límites que faculta el ordenamiento jurídico. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque si yo emito un acto administrativo de clausura, que es digamos, una expresión de la función administrativa sancionatoria, no hace falta ir al Poder Judicial. Por eso a veces nosotros vemos inspectores de AFIP clausurando comercios que no facturan, o la Secretaría de Trabajo cuando encuentra que los empleados no están registrados en blanco. También normalmente vemos la aplicación de multas. En el caso de mercaderías en mal estado, porque pasó el vencimiento, vemos que la administración pública puede decomisar.
Esto lo vemos mucho también en la aduana, ¿no? Cuando no cumplen con los impuestos que deben, o los gravámenes de importación que se deben cumplir con el ingreso de mercaderías. Entonces, ejecutoriedad quiere decir que la administración pública por sí misma tiene a disposición los medios para hacer cumplir sus actos en caso de que no se cumpla, digamos, naturalmente. Y que solo por excepción, cuando no lo lograre por los medios que hemos mencionado como ejemplos, recurriría recién a la coacción o a la coerción establecida por el Poder Judicial. La estabilidad significa que la administración no podría revocar sus propios actos, porque sería muy torpe, ¿no es cierto?, que quien emite los actos administrativos a sí mismo los haga caer, ¿no es cierto? Entonces, la estabilidad significa eso, que normalmente el acto administrativo con presunción de legalidad, ejecutividad, ejecutoriedad, la administración pública no lo va a hacer caer. Por eso, solo puede un acto quedar sin efecto si lo pide el particular, el interesado. Siempre y cuando, por supuesto, pruebe, invoque un vicio. ¿Qué es un vicio en un acto? Bueno, un vicio son todas aquellas errores o cuestiones ilegales que contiene un acto que afectan algún elemento esencial. Pensemos en cada uno de los elementos esenciales del acto. Bueno, los vicios son aquellas irregularidades que afectan los elementos esenciales. Por ejemplo, si yo digo que un elemento del acto administrativo es la competencia, si yo dicto un acto administrativo siendo, supónganse, gobernador de La Rioja, y dicto un acto administrativo donde yo firme algo correspondiente a la provincia de Catamarca. Eso sería un vicio. Entonces el acto podría ser impugnado a quien va dirigido. Nosotros no vamos a desarrollar los vicios tienen una gradación de gravísimos, graves y leves. Cada una de estas características, según sea, harán el acto nulo o anulable. Esto lo vamos a ver ahora enseguida, con respecto a los actos irregulares, que una de las irregularidades es la nulidad, ¿no es cierto? Entonces, el acto, como regla de por sí, nace estable. Quiere decir que no se corre el riesgo de que la administración pública impugne sus propios actos administrativos, porque es quien lo emitió. Recordemos que el acto administrativo es un acto voluntario, una declaración de voluntad unilateral. Es decir, acá el particular no tiene nada que ver con el error o el vicio. Por eso es este carácter. Y a su vez, esto está emparentado con el último carácter que está acá, que es la impugnabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el acto también, como dije anteriormente, si tiene un vicio, puede ser recurrido, impugnado, por supuesto, porque afecta derechos a quien va dirigido. Entonces, según el caso que se trate, la impugnabilidad tiene una vía administrativa y después tiene una vía judicial. Generalmente la vía administrativa debe agotarse. ¿Qué significa esto? Que yo voy viendo en la ley de procedimientos administrativos todos los recursos que me permite y que, digamos, encasillan en el error o en el vicio que yo detecto, y una vez agotado, o sea, terminada la vía jerárquica, acá tenemos que saber bien el principio de jerarquía, yo puedo ir y activar el Poder Judicial a través de una demanda contencioso-administrativa. Esta demanda contencioso-administrativa ya entra a tener características diferentes de la función administrativa, porque entramos a la función judicial. Por lo tanto, acá entramos en conflicto, en contienda. De una parte estará la administración pública y en la contraparte estará el interesado.
El fundamento está dado de la impugnabilidad en el derecho de defensa de los administrados o particulares. Obviamente, de recurrir a esta característica, la impugnabilidad, porque le hubiera ocasionado un perjuicio o un daño. Entonces, en la impugnabilidad, según la ley donde yo esté actuando, si es un organismo nacional, si estoy en AFIP, en ANSES, en Vialidad Nacional, en PAMI, yo miraré qué recursos me permite la ley de procedimientos nacional 19.549. Si yo estoy en un organismo de la administración pública de La Rioja, la ley de procedimientos 4.044, que abarca toda la administración pública central, desconcentrada, descentralizada y los entes autárquicos que realizan función administrativa, me iré a mirar qué recursos me permite la ley. Una vez agotado o terminado de utilizar lo que corresponde en los dos ámbitos, nacional y provincial, yo puedo acudir al Poder Judicial para resolver el conflicto mediante la jurisdicción, la acción de jurisdiccional, que la tienen solo los jueces. Con respecto a los actos administrativos, vamos al otro. El otro tema es los actos administrativos irregulares. ¿Por qué le decimos irregulares? Porque seguramente tienen algún vicio. Es decir, afecta las condiciones de validez. Siempre cuando vemos este tema de las condiciones de validez, tenemos que volver a remontarnos a los elementos esenciales del acto. Es un tema muy importante, los elementos esenciales del acto, porque cada elemento que yo conozca y aprenda, como dije antes, tiene un vicio. Entonces, ¿cuándo un acto va a ser irregular? Cuando algún elemento me afecte la condición de validez. Dijimos que los elementos esenciales afectaban la validez del acto. Estos dos características de la inexistencia y la nulidad tienen que ver con la nulidad absoluta, porque no lo vamos a ver particularmente a la nulidad relativa. ¿Por qué no la vemos? Porque la nulidad relativa lleva a la anulabilidad. ¿Qué significa esto? Que se puede subsanar el error. Entonces vemos los extremos más graves. Tenemos que conocer cuándo la ley de procedimiento considera un acto inexistente y cuándo un acto es nulo. Porque lo otro tiene remedio, tiene solución, ¿no es cierto? Entonces, un acto es inexistente primero porque no posee presunción de legitimidad ni estabilidad, excepto lo que aprendimos antes, o sea, el acto de plano, yo ya me estoy dando cuenta que no es conforme al orden jurídico. Y tampoco tiene estabilidad, es decir, a mí no me está garantizando que la administración pública lo deje sin efecto. Estos actos inexistentes pueden ser extinguidos en sede administrativa o en sede judicial, incluso de oficio. Habíamos visto hoy que en el carácter de estabilidad la administración no puede revocar sus propios actos, pero bueno, cuando el acto carece, ¿no es cierto?, de validez, en este caso el acto puede ser, digamos, invocado de oficio, o sea, por parte de la administración pública para que quede sin efecto. ¿Por qué sucede esto? Y bueno, porque no tiene arreglo el acto. El acto está rozando la ilegalidad, no tiene solución, por lo tanto, se lo considera con un efecto retroactivo. ¿Qué significa esto? Se considera que nunca existió el acto, nunca nació. Se considera que no hay acto, o sea, se va para atrás al minuto cero, no existió el acto. Y esto tiene un efecto lógico. El particular, el interesado a quien iba dirigido, no tiene la obligación de cumplirlo. Por ejemplo, es algo muy, muy simple. Si yo tengo un acto administrativo, supónganse que me contratan como contador o como estadista en un ente de la administración pública,
y me traen la designación sin la firma del funcionario. Es como que yo lo hago en mi casa, lo imprimo, yo no puedo hacer valer ese contrato. Es decir, en realidad yo tengo el papel, las cláusulas, pero sin la firma el contrato no vale, todos lo sabemos, ¿no es cierto? Es de criterio, de sentido común. También el ejemplo que siempre damos, si yo tengo un acto administrativo que está redactado con fecha antedatada, es decir, yo me notifican de un cumplimiento de funciones en un organismo público, donde me designaron en el año 2015 y recién me notifican ahora, es lógico que ese acto no vale, no existe, porque lógicamente no fue notificado en el tiempo oportuno, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo estar designado por un acto de hace 5 años atrás, afectaría la competencia temporal. Entonces, los actos inexistentes, en resumen, son aquellos actos que han nacido sin una presunción de legitimidad ni estabilidad y que son tan graves, es tan grave el vicio, que se lo retrotrae al efecto, se lo vuelve para atrás y queda como que nunca nació. Los actos nulos se presumen válidos, pero no son estables. ¿Qué significa esto? Que hay una presunción de que aparentemente los elementos están, pero no pueden ser saneados por la administración pública. Y también su extinción tiene efectos retroactivos, es decir, vuelven al día cero, con la diferencia que este acto ha nacido. En el inexistente se considera que nunca existió, pero en los nulos se vuelven los efectos para atrás porque generalmente se ha detectado algún vicio en el procedimiento. Supónganse que me notifican un acto y que la ley de procedimientos me establece como parte indispensable cuando hay que pagar o el expediente tiene que ver con dinero y no hay una imputación presupuestaria, ese es un vicio que anularía el acto. O sea, un acto administrativo no puede salir digamos, de manera válida si no tiene de qué parte del presupuesto yo voy a sacar el dinero. Por lo tanto, se vuelve para atrás y no se corrige, se tiene que hacer, se tiene que arreglar esa falta, es decir, poner un informe de información presupuestaria y puede seguirse adelante anulando el acto anterior. Bueno, con esto daríamos finalización a la parte que tiene que ver con actos administrativos. El programa nos pide la extinción de los actos administrativos. Por supuesto, la extinción tiene que ver con lo siguiente: si el acto administrativo tuvo un plazo de cumplimiento y se cumplió el plazo, por supuesto, ya no tiene efecto. Si el acto administrativo establecía una compra y la compra ya se hizo y se pagó, se terminó el efecto, por supuesto. Cada acto que yo dicte va a tener una extinción según el objeto. Nosotros habíamos visto en los elementos esenciales que el objeto estaba en el articulado. Entonces, si en el articulado me dice, declárese la emergencia sanitaria por 180 días, bueno, si llegado a los 180 días, si no se prorroga, se extingue el acto, ¿me entienden? Entonces, teóricamente podríamos hablar de 1000 ejemplos de actos administrativos. Entonces, cuando uno habla de extinción, nosotros tenemos que irnos al objeto. Entonces, ahí terminaría el efecto del acto administrativo. Recordemos que los efectos son directos e individuales. Depende del objeto por el cual sea dictado, yo voy a saber el momento de la extinción.